Buenas chicas y chicos, bienvenidos a Lunes de Técnicas. Hoy vamos a hablar del contorneo. La semana pasada hablamos de qué productos suelen venir mejor para contornear, los subtonos y todo esto. Y en este Lunes de Técnicas os quiero enseñar cuáles son las técnicas para contornear, dónde se debe contornear, por qué se debe contornear ahí. Y luego veremos un par de productos diferentes para contornear. Y pues ya está, vamos a ello. El contorneo es una de las partes de la técnica de sombras y luces. Sería en este caso las sombras. Sería lo que acentuaríamos nuestras propias sombras. Básicamente esa es la tecnología, acentuar nuestras propias sombras o crear sombras que encajen con nuestro rostro, con nuestras facciones. Si cambiamos las sombras de posición, de zona, de sitio o cambiamos los rasgos con estas sombras, ya no estamos hablando de contorneo e iluminación, sino que estamos hablando de visajismo, que es una tecnología o una técnica específica para hacer cambios de rasgos. Entonces, ¿dónde vamos a contornear? ¿Dónde vamos a poner esas sombras? Ponemos las sombras en las zonas donde menos dé la luz. Entonces, por tipo de volumen o por forma de volumen del rostro, las zonas que son más prominentes, las que tienen más volumen, son las que la luz les va a dar con más facilidad. Serán las zonas de luces, y las sombras que sean menos prominentes, que estén más metidas, que estén más en formas más hacia adentro, que no de la luz tan directamente, serán donde estarán las sombras, donde haremos el contorneo. Vale, os voy a hacer un truco de la luz. Tengo aquí una luz, no sé cómo va a quedar, voy a intentar bajarme para encajarlo lo mejor posible, pero es una de las formas de poder conseguir saber dónde están nuestras sombras y nuestras luces. Lo que hacemos normalmente es fijarnos en cómo proyecta el sol en nuestra piel, pero muchas veces estamos dentro de casa o estamos en un tocador donde tenemos la luz frontal, entonces no vemos ese efecto de lo que es el efecto que nos daría el sol que viene desde arriba. Entonces la idea es poner una lámpara o algún tipo de luz, a ver, ahí, encima de la cabeza, como si fuera nuestro efecto de sol, y veríamos las zonas que se iluminan más, incluso aquí, que serían los puntos de luz, y las que se iluminarían menos, los laterales, por aquí, serían nuestras sombras, donde contornearíamos. Depende del rostro de cada uno, esto puede variar, y los efectos o las sombras se nos pueden ver en diferentes zonas, son diferentes efectos, o nuestros pómulos son más prominentes o son menos, nuestra nariz es más prominente o es menos, etcétera, etcétera. Entonces puede variar un poquito. Por eso os aconsejo que todas hagáis este efecto de las luces para que sepáis exactamente dónde están vuestras luces y dónde están vuestras sombras. Os haré dentro de unas semanitas, en lo más seguro, que un vídeo específico también sobre luces, sobre iluminación, en el que ya esta parte la habremos pasado y no os lo volveré a repetir, pero creo que es algo importante tanto como para iluminar como para contornear, pero hoy nos centramos en contornear. Vale, otra forma también muy práctica de saber dónde están tus sombras es conocer tu esqueleto óseo, conocer dónde están tus huesos, y donde acaban tus huesos normalmente es donde pueden empezar las sombras. ¿Vale? Por ejemplo, los pómulos, este es el hueso de los pómulos. Cuando acaba el hueso de los pómulos, que hace una especie de bajada, ahí sería donde podríamos poner nuestras sombras, ¿vale? Por ejemplo, el hueso de la mandíbula, cuando acaba el hueso de la mandíbula, ahí podríamos poner nuestras sombras. Por ejemplo, la zona de las sienes, en la zona superior del crecimiento del pelo, ¿vale? Son zonas que, si vas acostumbrando y vas estudiando tu rostro, poco a poco verás, pues a mí sí que se me nota más esto, se me nota menos esto. La barbilla yo no tengo ese efecto como tiene Silvia, así que yo no tendría que contornear si no quiero, o sí tendría que contornear si yo quiero, o quiero marcar más la sien, quiero reducir la frente, etcétera, etcétera. Una vez que conocemos más o menos nuestro rostro y qué es lo que dónde están las sombras y dónde están las luces, ahora tenemos que pensar qué es lo que buscamos. ¿Qué buscamos? Porque a lo mejor no buscamos nada en particular, nos gusta cómo está el rostro y no queremos hacer nada excesivo, nada que sea demasiado llamativo. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que en situaciones como la mía que tengo ahora mismo, que me he aplicado la base y el corrector, he quitado por completo en los volúmenes de mi rostro, se han quedado muy planos los volúmenes de mi rostro, entonces se queda la piel sin tanta ese efecto 3D que tiene nuestra piel, así que es importante devolverlo, no de una forma demasiado llamativa porque no es necesario, pero sí devolver ligeramente ese volumen al rostro. Tengo aquí 3 productos que son más o menos genéricos, luego se pueden encontrar muchas versiones más. Tengo el efecto o los productos en polvo, el contorneo en polvo. Este en particular es el que enseñé en subtonos de la semana pasada. Es un color que me gusta mucho porque tiene un subtono frío, y los subtonos fríos para la piel son los que mejor pueden ir, los que mejor van a encajar los
los subtonos, los efectos de sombra más realista, pero sí que es verdad que este tiene un ligero tono irisado, entonces lo uso en combinación, como si fueran unos polvos de sol y un contorneo. Unos polvos que son sin brillo, que son mate, serían de la paleta de Kat Von D en el tono clarito. Es un tono muy parecido al que yo tengo aquí, solo que este es un poquito irisado y este es mate, entonces nos va a dar un efecto muchísimo más realista y más matificado a nuestro efecto de contorneado. ¿Veis? El tono es muy parecido, solo que es mate. Se pueden encontrar sueltos, se pueden encontrar en paletas, se pueden encontrar incluso a lo mejor coloretes marrones con subtono frío, puedes conseguir o buscar sombras, de todo. Hay muchos productos que nos pueden servir para este tipo de efectos y estoy refiriéndome al contorno en subtono frío, porque son los que más se adaptan, pero si tienes la piel más tostada y más oscura, seguramente que te vaya mejor los subtonos un poquito más cálidos, ¿vale? No tan intensamente cálidos como pudiera ser, por ejemplo, a ver qué tengo por aquí, como pudiera ser este, que sería más subtono cálido, que ya sería más anaranjado, ya sería como unos polvos de sol. Sigue intentando buscar los tonos un poquito más fríos, pero con un ligero toque de cálido. Otro de los productos es como el que os he enseñado, que serían los productos en crema. Este en particular es una paleta de contorneo que se llama Ice, que son tonos fríos. Este tiene un poquito más un tono más cálido, pero este tiene un tono frío muy bonito. Sí que es verdad que es bastante intenso y oscuro, pero bien difuminado se trabaja muy bien y se consigue un efecto pues muy bonito. O sea, es un efecto bastante realista, pero como veis es un poquito intenso. Esta es la paleta Ice de Motifs Cosmetics. Y aquí tengo otra alternativa también aquí en colores crema, ¿vale? Este es un poquito más cálido, ligeramente un poquito más cálido en comparación a los tonos que estamos utilizando, que estoy refiriéndonos, un poquito más cálido. Entonces este nos puede dar un efecto un poquito como más bronceado, ¿vale? Este nos puede servir si no, realmente nos gusta tanto los tonos fríos. Este es un tono cálido, pero es un poquito más moderado, es el de arriba. ¿Vale? Me gusta utilizarlo de vez en cuando, sí que es verdad que lo utilizo ligeramente y lo mezclo con otros polvos un poco más fríos o con unos productos un poco más fríos, pero no me disgusta nada, me parece que también hace un buen efecto. Este es el de la paleta de Pro Sculpting de Makeup Forever, este es en el tono 30, que me gusta muchísimo y he utilizado muchísimo este tono porque no es de los más cálidos que he encontrado. Me gusta más fríos, pero este funciona bien. Y otro de los tipos de productos que podemos utilizar serían los estilo Jumbo, así grandecitos. Este es de Palladio, que también es una marca no demasiado cara. Y tiene una cremosidad muy buena y como podéis ver tiene un subtono totalmente frío que me gusta muchísimo. Este de aquí abajo funciona muy bien, así que lo que voy a hacer va a ser utilizar en la mitad en este lado del rostro los productos en crema y en este lado del rostro los productos en polvo, para que veamos la diferencia y veamos que tampoco hay tanta diferencia en el acabado final, a lo mejor un poquito más en el trabajado del proceso, pero no tanto en el acabado final. ¿Qué herramientas utilizar? Dependerá mucho del estilo que te guste. Puedes utilizar la Beauty Blender si la has usado para aplicar en la base con ella. Puedes utilizar, como voy a utilizar yo, una brocha de aplicación de base, pero un poquito más suelta. Brochas que tengan un poquito más de puntita. Este me gusta sobre todo más para el polvo y este me gusta más para la crema. Fíjate, estos mismos son los que voy a utilizar. Este es el Burlesque Pro 131 y este es el de Real Techniques y este es el Buffing Brush. Así que voy a empezar por los productos en crema. Voy a coger primero el lápiz, ¿vale? Y voy a aplicarlo. Lo que voy a hacer es buscar dónde está el final de mi pómulo, ¿vale? Esta es la zona alta, esta es la zona baja final del pómulo y en forma diagonal, no en forma ni horizontal ni demasiado vertical, sino diagonal desde la punta superior de la oreja hasta la punta del labial o en la esquina del labio. Esa será la diagonal que tenemos que buscar o que vamos a buscar o que mejor va a encajar a lo que es el efecto de contorneo. Siempre la mayor intensidad de producto va a ser en la zona del crecimiento del pelo y se irá difuminando. Nunca llegaremos a lo que es en la esquina del labio. Nos dejaremos como una cosa entre dos dedos como máximo, ¿vale? Nunca llevaremos más abajo, así que iremos aplicando y difuminando y a dos alturas más o menos aquí ya no quedará producto. ¿Vale? Ahora difumino. Como estamos creando una sombra, no hace falta que sea ni para arriba ni para abajo. Podemos difuminar en la zona, podemos difuminar a circulitos, pero lo que estamos creando es simplemente que esa parte de ahí esté un poquito más oscura que el resto. ¿Veis? Ya se nota suavemente, ya se nota. No hace falta que sea un contorno súper llamativo, súper marcado, pero ya con eso ya nos ha devuelto más volumen al rostro, ¿veis?
Es importante hacer esto, lo que estoy haciendo yo ahora, aplicar un poco de producto, difuminarlo, aplicar otro poco más para conseguir una integración total. No apliques mucha cantidad y luego intentes difuminarlo. Y algo que no me gusta mucho, porque depende mucho del producto, los vídeos que se ven ahora en internet, en Instagram, etcétera, que la persona hace todas las marcas de iluminación y de contorneo en el rostro y luego lo difumina. Bueno, dependiendo del producto, muchas veces ese tiempo que has tardado es lo que ha necesitado ese producto para sentarse y ya no hay Dios que mueva ese producto, así que yo siempre aconsejo ir poquito a poco, no apliques todo el producto, no apliques todas las zonas, sino ve por partes, poco a poco. De esa manera conseguirás trabajar mejor el producto está fresco, está recién aplicado, no está seco, no se está secando, así que nos va a dejar difuminarlo mejor. Voy a dar un toque también de profundidad en la zona de la sien, simplemente para que quede un poquito más orgánico lo que es la zona hacia la frente, ¿vale? Que no sea tan sumamente plano, ¿vale? Ligeramente un poquito para darle también un poquito más de forma. Como veis, el contornear no tiene por qué ser extremadamente intenso y que sea súper llamativo, simplemente pues eso, que nos dé un toque de más pulido a las formas del rostro. Se nota un montón, ¿vale? Ahora voy a coger los polvos, voy a coger los de Kat Von D, que son un poquito más mate, ¿vale? Como os decía. Y voy a cogerlo con la brocha de puntita para que sea más fácil crear el contorno. ¿Y por qué puntita? Porque a la hora que nos va aplicando la puntita, la parte más abierta nos va a ir difuminando, entonces va a ser un poquito como más fácil la aplicación. Voy a hacer exactamente lo mismo, pero como podéis ver en esta aplicación con polvo, a la que lo aplicamos es cuando lo vamos difuminando, entonces tenemos que tener cuidado, no apliques demasiada cantidad, ve aplicando poquito, difuminando y luego vas añadiendo para que no nos veamos en la situación de que tengas una mancha que luego no puedas, o una línea que no puedas difuminar. No tiene nada que ver, luego por gustos, pero suele pasar bastante a menudo que los polvos, el formato polvo en general, suele gustar más para las pieles más grasas, que aporta menos cremosidad. Y la crema, los acabados en crema suelen gustar más para las pieles más secas. A mí me gusta mucho el acabado en crema, pero también me gusta mucho el acabado en polvo, dependiendo del polvo, evidentemente. ¿Veis? Ha devuelto ahí un poquito el volumen a mi rostro, ya no se ve tan sumamente plano. Tampoco he creado un contorno que sea extremadamente intenso, que se vea demasiado llamativo, sino simplemente hemos devuelto, pues eso, un poquito de volumen que hemos perdido a la aplicación de la base. Y ya está. En este caso, en este lado tendríamos que asentar con unos polvos sueltos o un polvo de contorneo si quisiéramos acentuarlo incluso más. Y en este lado ya lo tenemos asentado porque ya teníamos el rostro asentado, así que no hay ningún tipo de problema. Y podemos seguir al siguiente paso. Cuando lo que queremos contornear son puntos un poquito más específicos, como puede ser la nariz, de la misma manera, tanto sea polvo como crema, cogeremos un pincel pequeñito de lengua de gato y lo que haremos será ir difuminando ligeramente este color a lo largo de la nariz, siempre desde la punta, llevarlo hasta el empiece de la ceja, para que quede una sombra muchísimo más orgánica y que sea más real. Si lo hacemos a medias o lo dejamos a medias, nos puede quedar muy artificial y que se vea más artificial el contorneo. Entonces difuminamos bien, que quede la línea sobre todo más pulida en la parte más del borde de la nariz, del puente de la nariz, y que esté más difuminada en los laterales. Porque la idea es que esta zona de repente tenga más oscuridad, con lo que hace que la nariz parece que esté más finita. También podemos acortar la nariz, por ejemplo, aplicando un poquito más de sombra en la parte de la punta de la nariz, livianamente, suavemente. Entonces ahora con el otro lado, con el pincel, el lápiz en crema, haríamos exactamente lo mismo. Crearíamos la línea desde el borde de la nariz hacia el crecimiento del principio de la ceja y difuminaríamos. Incluso podemos hacerlo con el mismo pincel que he utilizado antes. Difuminaríamos sobre todo hacia abajo para crear un efecto de sombra más real. Pero sobre todo es importante llegar al crecimiento del principio de la ceja, pero difuminarlo bien, ¿vale? Y hacerlo a lo largo de toda la nariz. De esta manera nos va a dar un efecto como que tenemos una nariz un poquito más finita. También unos toques que podemos hacer que haga un efecto como más voluminoso, por ejemplo en ciertas zonas como puede ser los labios, que es acentuar las sombras que ya tenemos en los labios. Tenemos una sombra ahí. Entonces si acentuamos esta sombra, estoy usando los polvos,
Va a parecer que nuestro labio es un poquito más grande porque está creando una sombra más, o proyectando una sombra más grande. También podemos acentuar el hoyuelito de aquí dentro. También da un efecto como de unos rasgos un poquito más acentuados. Ponlas a prueba, utiliza diferentes productos, intenta que sean lo más subtono frío posibles para que sea lo más encajado a tu rostro, a no ser que tengas, como digo, la piel más tostada y más oscura, que te irá mejor más en tonos más cálidos. Y prueba e inténtalo. Si lo utilizamos esta técnica encima de la base como la he utilizado yo, se va a ver más. Si la vamos a utilizar debajo de la base, al igual que cuando hacemos con el corrector, si lo utilizamos debajo de la base se va a ver menos, y te aconsejo que sea siempre en producto en crema. O sea, lo puedes utilizar de una forma un poquito más intensamente debajo de la base y luego aplicar la base encima y se te queda mucho más difuminado y se queda una sombra muy integrada. También es otra alternativa. Y nada, espero que os haya gustado. Os voy a poner los nombres de los productos que he utilizado como siempre abajo en la cajita de descripción. Espero que os haya gustado este vídeo. Dejadme comentarios con qué es lo que queréis ver en técnicas, cuál técnica queréis que vaya desenglosando y os vaya contando y vayamos haciendo pruebas. Y como siempre sabéis que en el vídeo del viernes, el tutorial, desglosaremos, pero haremos muy detalladamente este efecto de contorneo y nos vemos en la próxima. Sed muy felices, espero que os haya gustado. Chao.